Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. La dinámica a nivel mundial, y esto no es un secreto para nadie, está condicionada por las contradicciones entre las grandes potencias que se disputan hoy en día la hegemonía a nivel mundial. Eso, donde quiera que usted mire, lo encuentra. Ahora resulta, y eso parece notorio también, que el liderazgo mundial tiene su mente puesta en la competencia clásica, esa competencia que fue propia de la Guerra Fría. Hoy resulta que hay una relación tan estrecha, una interdependencia tan grande en el mundo, que es muy difícil que usted pueda llevar la lucha al terreno económico tratando de hundir al adversario. Porque de alguna forma, hundir al adversario implica usted autoinfligirse un gran castigo y al mismo tiempo afectar a toda la humanidad por esa misma relación de interdependencia que existe. Pero si lleva la lucha al plano militar, usted se va a encontrar ahí con un problema grande, que se daba también en la época de la Guerra Fría, pero con características un tanto diferentes. Porque recuerden ustedes que en la Guerra Fría había la competencia entre dos sistemas que luchaban por control de territorio, por el control de unos espacios. Y muchas veces eso implicaba puntos calientes en el marco de ese enfrentamiento frío que se daba entre las grandes potencias. Hoy un poco estamos viendo algo de eso, pero resulta que es difícil un desenlace de las contradicciones por la vía militar, porque las grandes potencias en competencia tienen capacidad de fuego suficiente como para disuadir al adversario, y el resultado de un choque militar con toda seguridad sería catastrófico para toda la humanidad. Y entonces usted tiene que llevar la competencia teniendo en cuenta esas limitaciones. Yo digo que las armas nucleares hoy en día tienen aspectos positivos y tienen aspectos negativos. ¿Cuál es el aspecto positivo? Bueno, que las grandes potencias tienen que guardar la distancia, evitar los choques directos, porque los choques directos, lo acabamos de decir, pueden resultar fatales. Y el aspecto negativo es que los que tienen armas nucleares muchas veces se dan el lujo de iniciar conflictos convencidos de que no se le puede llamar a capítulo y de que no se le puede hacer frente. Probablemente si no existieran las armas nucleares estaríamos ya en una guerra abierta entre los distintos países que se disputan la hegemonía. Desde ese punto de vista yo creo que difícilmente pueda haber, como ha propuesto Estados Unidos recientemente, un tanto dando marcha atrás a lo que fue la política de Donald Trump, llegar a acuerdos para limitar las armas nucleares. Porque lo que está planteado hoy en día es al revés. Y lo he dicho desde hace bastante tiempo. El conflicto en Ucrania podría crear el ambiente para la proliferación de las armas nucleares. Usted ve, por ejemplo, eso que está ocurriendo ahora mismo en el estrecho de Taiwán. Es un enorme incentivo para que Japón abandone su política pacifista, que ha sido incluso consagrada en la propia Constitución. Japón tiene mecanismos de defensa, pero no tiene unas fuerzas armadas como tales. Depende en materia de seguridad de Estados Unidos
Y cuando cae un misil en esa zona de la plataforma continental, lo primero que hacen los líderes japoneses es pensar en la necesidad de tener mayor capacidad militar para poder tener margen de maniobra frente a esas situaciones. Ya lo intentó Shinzo Abe, este dirigente japonés que fue recientemente asesinado. Él quiso que Japón diera ese salto. Y desde luego que se plantee esa necesidad no es nada bueno para la humanidad. Y lo mismo ocurre con los países europeos, que ahora están planteándose gastar más en armamento, incluyendo Alemania, que se propuso, lo planteó, lo aprobó, invertir 100.000 millones de dólares en armamento. Eso no es una buena noticia tampoco, porque todo esto implica distraer recursos que son necesarios para el desarrollo, para atender necesidades humanas, desviarlo para el sector de los armamentos, que realmente lo único que harán es incrementar la capacidad de destrucción. Eso no le conviene a nadie en absoluto, pero se plantea como una necesidad. Y entonces estos dos países, Japón y Alemania, que participaron de aventuras militares que arrastraron al mundo entero en el pasado, estos tambores de guerra están sonando en esos dos países. Y entonces la tónica que hoy prevalece es esa, y yo creo que son pasos atrás que hemos venido dando. Ahora hay una realidad que plantea la interdependencia. Fíjense cómo esto opera. Por ejemplo, le imponen sanciones a Rusia. Entre esas sanciones está la de limitar las importaciones de petróleo ruso. ¿Qué trae eso como consecuencia? El incremento en los precios de esta materia prima. Eso al mismo tiempo tiene un efecto inflacionario y afecta a los países que impusieron las sanciones. Pero esa decisión no ha afectado los ingresos de Rusia por concepto de exportación de petróleo, porque aunque exporta menor volumen, los precios se dispararon a unos niveles que le permiten compensar. Pero hay otro fenómeno, y es que la carestía, el incremento en los precios del petróleo han ralentizado la economía mundial. Eso ha contribuido a que la economía se ralentice. Cuando se ralentiza la economía, la demanda de petróleo baja. Y como baja la demanda de petróleo, baja también los precios y bajan los ingresos de ese producto de exportación de Rusia. Quiere decir que usted no sabe realmente cómo una determinada medida lo puede favorecer por un lado y le afecta por el otro. Entonces, estas son situaciones que hay que poner sobre la mesa cuando usted se plantea una política de contención de un adversario que es parte de todo el conglomerado, de todo el tinglado económico a nivel mundial. Por tanto, susceptible cualquier medida que le afecte de afectarse a sí mismo. Es lo que estamos viendo en el caso de Europa, que le impuso sanciones al gas de Rusia. Pero ahora resulta que la escasez de gas, además de incrementar el precio, está planteando un enorme reto para los países europeos que dependen del suministro de gas ruso, que llega por tubería, que es barato, que es menos lesivo ese mecanismo al medio ambiente. Y entonces ahora el riesgo es que la economía de toda Europa se vea ralentizada por eso y que los ciudadanos paguen un alto precio, en adición a todo el impacto que han tenido todas estas medidas que se han adoptado. Entonces aquí tenemos
una situación que es sumamente complicada, difícil su manejo. Pongamos un ejemplo relacionado con Taiwán. Ahora esa zona es la que más está centrando la atención del mundo. Resulta que Estados Unidos, su narrativa, apunta a un interés de que Taiwán sea independiente. Apoya a Taiwán frente a sus pretensiones de ser independiente de China. Pero ¿qué ocurre? Que esa misma lucha, esa misma dinámica, le impone a Estados Unidos la necesidad de hacerse independiente en algunos renglones en los que depende de suministros de China y de Taiwán. El caso, por ejemplo, de los semiconductores, el caso de los microchips. Taiwán es una potencia en esa materia. Tiene el control del 54% de la producción de microchips. Estados Unidos depende del suministro de microchips. Y resulta que para usted, por ejemplo, fabricar tablets, computadoras, automóviles y un largo etcétera, usted necesita de los microchips, que son los que hacen una serie de funciones indispensables para que todo un mecanismo pueda funcionar de manera armónica. Como consecuencia de eso, como consecuencia del riesgo de que Estados Unidos, su economía se vea en riesgo, entonces se plantea la independencia en la fabricación de microchips. La consecuencia de esa decisión de Estados Unidos de no depender en una industria tan estratégica como es la fabricación de semiconductores, de no tener una dependencia de otros países, pues eso afecta a un aliado, a quien ha sido definido como un aliado, a Taiwán, porque en definitiva Taiwán con el tiempo perderá ingresos importantes, porque la industria del microchip genera un volumen apreciable de recursos. Y entonces, el saldo de todo esto al final será que Taiwán, por una decisión de un aliado fundamental, se verá significativamente afectado. Pero eso no solo ocurre, eso es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Esto está ocurriendo en esta lucha entre los distintos países. Pero hay algo que es muy grave en todo esto y que hace que la gente vea ese enfrentamiento como una verdadera locura. Porque resulta, coja el caso mismo de los semiconductores, resulta que fabricarlo en Estados Unidos saldrá mucho más costoso, porque la mano de obra en Estados Unidos, todo el proceso de fabricación de microchip será mucho más caro. Y eso va a hacer que se incrementen los precios de todos esos artefactos, de todos esos, de todo lo que utilice un semiconductor, un microchip, por una cuestión obvia. Entonces usted está castigando a sus propios ciudadanos. La humanidad en su conjunto sufre las consecuencias de estos enfrentamientos. Porque miren cómo la gente está pagando el combustible más caro, los alimentos más caros, todo está mucho más caro. La gente ve cómo sus niveles de vida se reducen significativamente. Y entonces significa que en vez de dar pasos de avance, lo que estamos es retrocediendo. Y resulta que las contradicciones, la lucha entre las grandes potencias apenas comienza. Si insistimos en esto, vamos a meter a la humanidad en un gran lío, en un tremendo lío. Y eso es lo que está planteado hoy en día.
Permítanme hacer una pequeña pausa. En breve volvemos.